Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este video. Les voy a explicar la segunda parte del capítulo número 3 de estadísticas descriptivas de las medidas numéricas. Soy Viviana Panchana y este libro, la segunda parte, consta de medidas de la forma de la distribución de la posición relativa y la detección de las observaciones atípicas. También tiene medidas de asociación entre dos variables y análisis de los datos exploratorios. En el capítulo número 1 ya se abarcó lo que son la forma de la distribución, los puntos Z, el teorema de Chebyshev, la regla empírica, es lo que forma parte de este segundo capítulo, y la detección de las observaciones atípicas. Profundizando en la regla empírica, esta está basada en la distribución de la probabilidad normal y tiene una distribución en forma de campana. Además, tiene cerca del 68% de los valores de los datos, aproximadamente el 95% de los valores de los datos y casi todos los valores de los datos. Refiriéndonos a las medidas de asociación entre dos variables, en estas encontramos la covariancia, la interpretación de la varianza, la coeficiencia de la correlación y la interpretación del coeficiente de correlación. Este capítulo también tiene la media ponderada y el empleo de los datos agrupados. Además tenemos el análisis de los datos exploratorios y dentro de estos encontramos el valor menor, el primer cuartil, que se lo reemplaza como Q1, la mediana Q2, el tercer cuartil Q3 y el valor mayor. Todos estos nos sirven para poder realizar un diagrama de caja con más facilidad. En la siguiente explicación les voy a explicar más profundamente qué significa cada concepto. Vamos a explicar. Bueno, como ya les expliqué anteriormente, soy Viviana Panchana y esta materia se llama paquetes estadísticos. La regla empírica. ¿Qué es la regla empírica? Esta se la puede emplear para determinar el porcentaje de los valores de los datos que deben encontrarse dentro de un determinado número de desviación estándar de la media. La regla empírica, cuando los datos tienen una distribución en forma de campana, cerca del 68% de los valores de los datos se encontrarán a no más de una desviación estándar desde la media. Aproximadamente el 95% de los valores de los datos se encontrarán a no más de dos desviaciones estándar desde la media, y casi todos los valores de los datos estarán a no más de tres desviaciones estándar de la media dentro de lo que es la regla empírica. Tenemos un ejemplo, pero que cómo vamos a encontrar cómo se aplica la regla empírica, y tenemos en la siguiente tabla, en la figura 3.4, la distribución en forma de montaña o de campana. Por ejemplo, los envases con detergente líquido se llenan en forma automática en una línea de producción. Los pesos de llenado suelen tener una distribución en forma de campana. Si el peso medio de llenado es de 16 onzas y la desviación estándar es de 0,25 onzas, la regla empírica es aplicada para sacar las conclusiones siguientes. En los siguientes puntos, el primer punto habla de que aproximadamente el 68% de los envases llenados pesarán entre 15,75 y 16,25 onzas. Estarán a no más de una desviación estándar de la media. Cerca del 95% de los envases llenados pesarán entre 15,50 y 16,50 onzas y estarán a no más de dos desviaciones estándar de la media. Casi todos los envases llenados pesarán entre 15,25 y 16,75 onzas y estarán a no más de tres desviaciones estándar de la media. Detección de observaciones atípicas. Algunas veces un conjunto de datos tiene una o más observaciones cuyos valores son mucho más grandes o mucho más pequeños que la mayoría de los datos. A estos valores extremos se les llaman observaciones atípicas. Las personas que se dedican a la estadística y con experiencia en ella toman medidas para identificar estas observaciones atípicas y después las revisan con cuidado. Cabe recalcar
que una observación extraña quizás sea el valor de un dato que se anotó de modo incorrecto. Si es así, puede corregirse antes de continuar con el análisis. Una observación atípica tal vez provenga también de una observación que se incluyó indebidamente en el conjunto de datos. Si es así, pues esta se puede eliminar. Por último, una observación atípica quizás es un dato con un valor inusual, anotado correctamente, y que si pertenece al conjunto de datos, en tal caso, debe conservarse. Recuerden que la regla empírica permite concluir que los datos de una distribución en forma de campana, casi todos los valores se encuentran a no más de 3 desviaciones estándar de la media. Por tanto, si usas los puntos Z para identificar las observaciones atípicas, es recomendable considerar cualquier dato cuyo punto Z sea menor que 3 o mayor que 3, como una observación atípica. También se debe examinar la exactitud de tales valores y si en realidad pertenecen al conjunto de datos. El análisis exploratorio de los datos. Recuerde que el análisis exploratorio de los datos permite usar operaciones aritméticas sencillas y representaciones gráficas fáciles de dibujar para resumir los datos. En esta sección, para continuar con el análisis exploratorio de los datos, se considerarán los resúmenes de 5 números y los diagramas de caja. El resumen de los 5 números, y en el resumen se usan los 5 números siguientes para resumir estos datos. Primer número, el valor menor. Segundo, el primer cuartil Q1. Tercero, la mediana Q2. Cuarto, el tercer cuartil Q3. Y 5, el valor mayor. A continuación, se presentan los salarios iniciales de los 12 recién ingresados de la carrera de administración que se presentaron en la tabla 3,1 y estos datos ya tienen de estar ordenados de menor a mayor. Como pueden observar, aquí está la tabla y todos los datos ya están observados de menor a mayor, donde ya tenemos sacada la mediana, que sería Q2 y el dato sería 3.505. Y el valor menor, 3.310, como pueden observar. El primer cuartil, 3.465. La mediana Q2, 3.505. El tercer cuartil, 3.600. Y el valor mayor, 3.925, como pueden observar aquí en la tabla. Diagrama de caja. Diagrama de caja de los salarios iniciales en el que se muestran las líneas que indican los límites inferior y superior. Diagrama de caja es un resumen gráfico de los datos con base en el resumen de 5 números. La clave para la elaboración de un diagrama de caja es el cálculo de la mediana y de los cuartiles, que se representan con Q1 y Q3. También se necesita el rango intercuartílico, donde se utiliza Q3 menos Q1 y se representan en el diagrama de caja de los datos de los salarios mensuales iniciales. Los pasos para elaborar el diagrama de caja son los siguientes. 5 pasos. Se dibuja una caja cuyos extremos se localicen en el primer y tercer cuartil, como pueden ver. Cuartil 1, cuartil 3. En los datos de los salarios iniciales, Q1, 3.465. Y Q3, 3.600. Esta caja contiene el 50% de los datos centrales. 2. En el punto donde se localiza la mediana, 3.505, en los datos de los salarios se traza una línea vertical. Tercero, usando el rango intercuartílico, Q3 menos Q1 se localizan en los límites y en un diagrama de caja los límites se encuentran en 1,5 abajo de Q1, como pueden observar en la imagen. Y así sucesivamente podemos seguir ubicando todos los datos. Cuarto, a las líneas punteadas que se observan en esta figura 3.5 se le llaman bigotes. Y los bigotes van desde el extremo de la caja hasta los valores menores. Pueden observar. Por último, mediante un asterisco,
indica la localización de las observaciones atípicas en la figura 3,5 y se observa que hay una observación atípica de 3.925. Diagrama de caja con los datos salariales. Pueden observar, aquí ya está dibujado la observación atípica, el diagrama de caja, y así como quedaría nuestro diagrama. Medidas de la asociación entre dos variables. Tenemos la covarianza, que está formada de la covarianza muestral y de la covarianza poblacional. Con esas fórmulas nosotros podemos resolver nuestros ejercicios. Tenemos datos muestrales de la tienda de equipos de sonido. Tenemos las semanas de la 1 al 10. Tenemos números de comerciales representados por la X y volúmenes de ventas $100 representados por la Y. Números de comerciales 2, 5, 1, 3, 4, 1, 5, 3, 4, 2 y volúmenes en ventas 50, 57, 41, 54, 38, 63, 48, 59 y 46. El cálculo de la covarianza muestral. Tenemos las semanas, tenemos aplicando nuestras fórmulas, tenemos ya para ahorrar el tiempo, tenemos ya todos los valores sacados y solo vamos a reemplazar los datos en nuestra fórmula. Y como pueden ver, como resultado tenemos 11, que es el resultado del cálculo de la covarianza muestral. Coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación del producto momento de Jefferson, datos muestrales, donde explicamos qué significan cada una de estas letras. RXY, coeficiente de la correlación muestral, SXY, covarianza muestral, SX, desviación estándar muestral de X, SY, desviación estándar muestral de Y. Con los datos que hemos sacado anteriormente, asimismo reemplazamos los valores. Ahora, como es XY 11, el coeficiente de correlación muestral es igual a las fórmulas que pueden observar, más 0,93. Y con el cálculo de la covarianza muestral, nuevamente aplicamos la fórmula, reemplazamos los datos, y como resultado tenemos 11 en la covarianza muestral. Interpretación del coeficiente de correlación. X1, Y1, y tenemos un diagrama de dispersión que representa una relación lineal positiva perfecta. Eje Y, eje X, y hemos graficado los datos que tenemos aquí. X1, tenemos 5, Y1, 10, tenemos nuestro punto de intersección. Tenemos X1, 10, Y1, 30, tenemos nuestra línea de intersección, nuestro punto, y tenemos X1, 15, y tenemos Y1, 30. Como pueden ver, graficamos nuestra línea y tenemos una relación lineal positiva perfecta en la interpretación del coeficiente de correlación. Ahora, interpretación del coeficiente de correlación. En la tabla 3.9, cálculos para obtener el coeficiente de correlación muestral. Tenemos todos los datos totales, X1, Y1, X1, menos la sumatoria de X, X1 menos la sumatoria de X al cuadrado, Y1 menos Y, Y1 menos Y, todo esto al cuadrado. Y solo lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos utilizando nuestras fórmulas. Donde tenemos que X1 ya tenemos anteriormente, como les expliqué, tenemos 5, 10, 15, Y1 también tenemos los valores, y lo que vamos a hacer es sumar nuestros valores para sacar los datos totales. 5, 10, 15 igual 30, 10, 30, 50 igual 90. Ahora, XY, como ya sabemos que vale 5, nuestro resultado va a ser menos 5. Y así vamos a ir, solo vamos reemplazando las formas, reemplazando con nuestras fórmulas y con los datos que ya tenemos en X y en Y. Así vamos a ir reemplazando datos por datos. Como aquí pueden ver que es los mismos valores, ya no para facilitar y ahorrarnos tiempo, 5 al cuadrado, 25. El 0 al cuadrado, 0.
5 al cuadrado, 25. Igualmente, y aquí seguimos reemplazando los datos para ahorrar tiempo, igualmente ya con el valor, pero lo elevamos al cuadrado, igualmente acá, y así reemplazamos los datos y tenemos nuestros valores, donde X tenemos un resultado de 10 y en Y 30. Hemos tenido la fórmula, aplicamos valores, tenemos el resultado. Ahora la media ponderada y el empleo de los datos agrupados. Se calcula la media ponderada donde X1 es el valor de la observación y W es el peso para la observación. Reemplazamos fórmulas. Y si los datos provienen de una muestra de ocasión, proporciona la media ponderada muestral. Si son de una población, se sustituye por la ecuación y se obtiene la media ponderada poblacional. Como ejemplo de la necesidad de la media ponderada muestral, considere la muestra siguiente de 5 compras de materiales de materia prima realizada en los últimos 3 meses. Tenemos como ejemplo la necesidad de la media ponderada muestral. Considere la muestra de 5 compras de materia prima realizada en los últimos 3 meses. Tenemos la compra, el costo por libra y el número de libras. Donde tenemos el ejercicio, tenemos nuestros datos y lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula. Como resultado tenemos 2,96, que es la media ponderada de las letras. Datos agrupados. En la mayor parte de los casos, las medidas de localización y variabilidad se calculan mediante los valores individuales de los datos. Sin embargo, otras veces solo se tienen datos agrupados o datos en una distribución de frecuencia. En la argumentación siguiente se muestran cómo usar la fórmula de la media ponderada para estandarizar los datos agrupados. Tenemos la media muestral de los datos agrupados, tenemos la fórmula donde M es el punto medio de la clase, F la frecuencia de la clase y N es el tamaño de la muestra. Variancia muestral. Tenemos un ejemplo, una tabla donde tenemos la distribución de frecuencia de las duraciones de las auditorías. Tenemos nuestra fórmula y solo tenemos que aplicar los datos para sacar nuestro valor. El cálculo de la variancia muestral con los datos agrupados. Es lo que les estaba explicando anteriormente. Hemos aplicado nuestra fórmula, donde ya les expliqué qué significan cada una de estas letritas. Reemplazamos valores y como resultado tenemos que la duración de la auditoría son 19 días. Cálculo de la variancia muestral con los datos agrupados de las duraciones de la auditoría. Ahora seguimos reemplazando los datos en la variancia muestral. Ahora la media poblacional de los datos agrupados, esta es nuestra fórmula. Y variancia poblacional de los datos agrupados, esta es nuestra fórmula. Muy importante saber qué significan cada una de estas letras para poder entender mejor lo que nos están indicando que tengamos en cuenta para resolver nuestro ejercicio. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. En un próximo capítulo estaré explicándoles más acerca de los otros capítulos que contiene este hermoso libro. Muchas gracias.